conocimiento, una sabiduría. Y esa es la que nos va configurando, conformando, transmitiendo de cierta manera. No solo, y el ritual no ocupa la razón, ocupa otras formas de transmisión, otras formas de comprender la realidad, otras formas de acercarse a la realidad. Y te configura entonces de otra manera, te complementa de otra manera. Y eso es lo que te hace ser como pueblo, como cultura, como Mije, como cada pueblo. Y por eso puedo decir que por eso cada pueblo, cada cultura tiene su temperamento, tiene su carácter. Cuando yo me acerco con el pueblo purépecha, siento que me adentro a un mundo específico, a un mundo particular. ¿Por qué? Porque tiene esa parte precisamente, tiene esa configuración propia de su ser, que viene de lo más antiguo. Y tiene esa configuración propia que se expresa en su comportamiento, en su carácter, en su palabra, en su lengua, en su danza, en su cultura, en su comida, en su ritual. Tiene esa particularidad que es característico, pero no quiere decir que no se puede comunicar, que no nos podemos comunicar, entender, comprender. Como tenemos esa matriz mesoamericana, esa matriz profunda, no occidental, hay esa conexión. Aunque, digamos, el pueblo purépecha tiene sus propios parámetros, sus propias formas, pero en lo profundo es la misma matriz, es la misma madre tierra a la que ustedes quieren comunicarse, a la que ustedes se conectan. Nosotros igual, el pueblo nahua igual, el pueblo celtal, y por eso nos hermanamos al final. No sé si responde un poco a lo que preguntaba Tata Manuel y la hermana purépecha y el hermano lo que comentó, pero eso es lo que les puedo comentar. Si hay algún otro comentario, alguna pregunta, por favor. No, pues muchas gracias. La verdad que sí respondió a lo que preguntaba. Y bueno, me quedo con toda esta parte de su charla. Yo creo que encontramos muchísimos elementos para seguir conociendo cada cultura hermana que ha estado como en contacto con nosotros. Así que pues muchas gracias, Tata, por brindarnos este espacio. Gracias, gracias, hermano. Pedro, yo te quiero preguntar un poco acerca de cómo equilibra el mundo el Shamavi a través de las palabras, ¿no? De esos términos significativos que hacen cambiar el estado de cosas. Bueno, yo creo que gracias, doctor Rolando. Diría que el Shamavi, por esa posibilidad, por esa capacidad de dialogar de comunicarse con lo sobrenatural, con otra dimensión, a través de ciertos formas,
se vale el Shamavi no solamente de la palabra es un mediador efectivamente que siempre está presente, pero la palabra a veces se lleva en un espacio rituálico, por ejemplo. El ritual es un lenguaje también. El ritual es un plano que solamente se vive un momento que el Shamavi o los que participen en ella viven ese momento. Hay, digamos, palabras o hay formas, hay rezos, si quisiéramos decir, que el Shamavi ocupa y y que solamente lo maneja en ese momento. Que muchas veces son propios, son, digamos, que solamente lo utiliza en esos espacios. Eso es lo que podría decir. No sé si te refieres a eso o tal vez no entendí. Bueno, la pregunta, no sé si pudieras comentar más. Sí, Pedro, pues yo creo que sí, eso es lo que quise preguntar, porque hemos estado dialogando mucho acerca de estos términos poderosos, ¿no? Estos términos que hacen reequilibrar el orden universal, ¿no? Y que solamente algunos oradores, y hemos discutido mucho el tema de si hay poetas en nuestras lenguas o no, solamente algunas personas son las que pueden hacer esto con la palabra, ¿no? Son las personas que son quienes, ustedes dicen que quienes hablan correctamente la lengua, ¿no? Pero son, además de gente que habla correctamente la lengua, gente que le puede dar el verdadero significado a las palabras, ¿no? Les puede dar la fuerza que necesitan para poder reequilibrar un estado de cosas que se desequilibra a veces. Y de ahí la importancia de la palabra en nuestras culturas, ¿no? Sí, en efecto, el Shamavi maneja un lenguaje florido. Podríamos decir, el caso Mije se traduce que el Mije, el Ayuk, es una palabra, se define como la palabra florida, pero yo creo que quienes más pueden manejar esta palabra florida son las y los Shamavi. En ese lenguaje profundo, en ese lenguaje florido, a veces lo traen hacia lo terrenal también y lo van transmitiendo a la población en general, hacia la comunidad en general. Por eso, porque ellos utilizan términos, conceptos que efectivamente solamente lo pueden escuchar, solamente lo pueden o solamente lo pueden utilizar, solamente se los pueden transmitir de las personas o de los antepasados o de lo sobrenatural, lo pueden escuchar y entonces ellos pueden transmitirlo hacia nuestra población, hacia la gente común, digamos. En el caso de la palabra Mije, de la palabra Florida, vamos a encontrar que siempre es dual la palabra, por ejemplo, el cielo y la tierra, como si fuera un solo término. Hace rato dije el mismo Shamavi, es un compuesto de dos palabras. Por ejemplo, a nuestro rezo siempre se saca Mondanao y Mondanao.
dónde estamos sentados, dónde estamos parados. Siempre es esta palabra que se expresa cuando se hace ese rezo, porque donde estamos viviendo es Znau in Danau in, es como la expresión o la síntesis de dónde estamos pisando la madre tierra o dónde estamos viviendo la madre tierra. Y esas, al hacerlo así en esa dualidad siempre en complemento nuestra palabra, aquella persona que maneja esa manera, aunque no sea Shamavi, es considerado de buena habla, de buena palabra, de palabra florida, sabe hablar. Es lo que nos va, este es uno de los mecanismos, es decir, no solamente el Shamavi tenemos que comprenderlo, o esas instituciones, o esas instancias, esos conocimientos de nuestra cultura, no solamente debemos entenderlo en su función mística, por así decirlo. No, también nos educa, también nos transmite para nuestro proceder cotidiano. Por eso es tan importante poder comprender, poder vivir, poder hablar, poder asumir esas prácticas. Porque al asumir esas prácticas de nuestra cultura, en nuestra lengua, el asumir también los conocimientos, no solamente las prácticas, sino el conocimiento, al mismo tiempo estaremos transmitiendo esos conocimientos a las otras generaciones, a los otros pueblos, a las otras gentes, a las otras culturas. De allí que sería inverso, no solamente que aprendamos de la colonización y de la colonización nosotros enseñemos, sino que nosotros aprendamos, profundicemos de nuestra propia cultura, lo asumámoslo, apropiémoslo, practicámoslo, conocémoslo, y así vamos a poder transmitirlo. Porque entonces el Shamavi tiene esa función mística, tiene esa función sagrada, pero no lo veamos en ese papel antropológico, en ese papel místico. También tiene una influencia en la vida concreta, configura un tipo de sociedad, configura un tipo de habla, configura un tipo de sentimiento, un tipo de relación, un tipo de comunicación. Imagínate que lo que hemos platicado esta tarde, que hay un ser, que hay un personaje en nuestra cultura que tiene todo ese conocimiento con la naturaleza, no lo veamos como ese personaje, como, no, qué bueno que está ese personaje, no, ¿cómo nos determina? O sea, ¿cómo nos transmite? ¿Cómo nos configura? O sea, toda esa, el Shamavi no es el Shamavi. El Shamavi es el que asume ese papel, pero el Shamavi es un mediador. El Shamavi al final lo que está haciendo es un mediador, es un mecanismo, es un personaje que nos está finalmente, que hace un papel en la cultura, un papel muy grande, pero que está haciendo un papel de transmitirnos, de hacernos llegar de lo más profundo, de lo más, ¿cómo se dice? De lo más, complejo, de lo más complejo, de lo que puede haber a nosotros, a sus hermanos, a su gente.
de una forma de pensar, de una forma de tratar de comprender, de una realidad, de un pensamiento, de un sentir, de una vida compleja, que de otra manera no lo podríamos tener, no lo podríamos comprender. De esa manera tenemos que comprender las instituciones, las instancias, los personajes, los conocimientos. Los conocimientos, las sabidurías, el pensamiento complejo, no lo vamos a tener como lo tiene el Occidente. El Occidente lo quiere tener a través de la razón, a través de la reflexión, aunque no lo viva. Por eso sabemos que es parcial su conocimiento, lo sabemos. El conocimiento de nuestros pueblos, del Mesoamérica, es completo, es total. Por eso se puede hablar de una totalidad. Porque intervienen otras formas de conocer, no solamente el razonamiento, el sentipensar, el sentipensar y el sentipensar hacer, el sentipensar practicar, el sentipensar vivenciar. Todo eso nos enseña. El que no vive, el que no vivencia, el que no experiencia, el que no está allí, no puede comprender muchas cosas, no puede conocer mucho de lo que existe en nuestro ser. De lo que hay que entender es el curandero, el sicuame, el shamabi, no es un curandercito que anda por allí y a ver qué hace y a ver cómo se transforma, no. Es un mediador, es un facilitador de nuestra cosmovisión, de nuestro conocimiento complejo, de lo más antiguo, de todo lo más complejo que puede haber hacia nosotros. Es una de las fuentes de conocimiento para nosotros. Así hay que entenderlo. Aparte de su función de curación y de lo que hace. Sí, esa es una función concreta, pero no. ¿Qué hay detrás? Detrás es el archivo vivo, es la memoria viva, es la biblioteca viva que viene de lo más antiguo, pero que no lo vamos a ver como un libro. Es otra forma de libro, no es el libro occidental. Es el libro vivo que nos transmite, que nos da conocimiento. Es lo que les puedo compartir, hermanos y hermanas. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Pedro. Yo creo que con este último, ustedes, compañeros, pueden entender la importancia de identificar la relación entre lengua y cultura y la importancia de estos personajes que son, como dicen los Ayuk, quienes hablan bien la palabra, quienes hablan bien la lengua, quienes les dan el justo valor a las palabras. Y un poco, un lingüista tiene que ser eso, alguien que le dé el justo valor a las palabras y que le dé también el justo valor a la cultura. Tiene que ser esa especie de mediador cultural. No sé si alguien le quiera hacer otra pregunta a Pedro. Adelante, Ani. Bueno, hablaba de la parte dual en la cultura sobre la palabra, ¿no? Que siempre viene dual. Aquí me surgió una duda de Chemavi.
¿Esta persona puede ser hombre o puede ser mujer? ¿O solamente tiene que ser hombre? Así en concreto la pregunta, no, en nuestra cultura, el shamabi o la shamabi es indiferente. Hay shamabi mujer, hay shamabi hombre. Tiene que ver más bien con el que le den ese don o el que asume ese don, el que tiene ese don de ese poder, hace, cumple ese papel, y pues depende en la comunidad, hay la shamabi, hay el shamabi, y a cada familia, cada persona, de acuerdo a su gusto, de acuerdo a su interés, de acuerdo a su situación también, acude con cualquiera de estos personajes. Cada persona tiene su manera de hacer su propia petición, su propia ritualidad, sus propios requerimientos para hacer cada uno de las ofrendas, de los rituales, de los lugares a donde hay que acudir. Cada quien va prefiriendo con quién acude. Hay otros personajes que yo creo que no lo estamos comentando aquí, pero hay otro, que no lo he visto en otras culturas, que le llaman, que en español se podría traducir, que son los chupadores. Hay, que es una especie como de shamabi, digamos, o sea, no lo puede hacer cualquiera, sino que también es alguien que en sueños se los encargan, lo transmiten para que lo puedan asumir. Los chupadores o chupadoras son gente que, pues eso, ¿no? Que extrae cuando hay cierta dolencia o cierta enfermedad en el cuerpo de las personas, pues lo chupan, lo extirpan, digamos, ciertos males en el cuerpo de las personas. Pero bueno, más allá de ello, lo que es decir es que es indistinto. Hay mujer shamabi o hay hombre shamabi, es distinto. Tienen poder cualquiera de lo asumen el poder cualquiera de las dos. Ok, muchas gracias. Y otra preguntita sobre eso. ¿Hay una edad donde sea como, ¿cómo le puedo decir? Donde empiecen a trabajar esta parte o igual no importa la edad? No, es lo que te digo. Tú debes de comprender lo que es que ellos, en ese tipo de dimensión, en ese tipo de, ¿cómo decirte?, de existencia, no funcionan con nuestros tiempos terrenales, no funcionan con nuestros tiempos, con el tiempo occidental. Lo que nosotros ya manejamos, lo que tú estás manejando mucho, es el tiempo occidental. O sea, edad, en qué tiempo, no. Nuestros pueblos se manejan otros tiempos que hemos ido olvidando, que hemos hecho a un lado. El tiempo agrícola, el tiempo de la lluvia, el tiempo de la montaña, el tiempo de la siembra. Son esos tiempos. Y ellos manejan otros tiempos, no hay edad. Hemos sabido de casos, y seguramente en donde una niña ya curaba, una niña de ¿cuántos años, Mago? ¿Estás aquí, Mago? Como de 13, 14 años, ya curaba. Como era, bueno, ahí hubo una situación porque su papá no se lo permitió.
pero ella ya tenía el don para curar, tenía ese don. Pues imagínate, tú cómo podemos decir, pues no, o sea, era porque son otros tiempos, pues, o sea, no hay tiempo, no hay tiempo. Es tiempo de la naturaleza, es tiempo de lo sobrenatural, es tiempo del más allá, de otra dimensión, la que determina en qué momento se lo transmiten a ellos. Eso es lo que podemos decir, es otra situación, es otra, no es este tiempo, es parte de lo que tenemos que entender, es parte de lo que tenemos que profundizar, cómo funcionan esos tiempos, a qué se refieren esos tiempos y qué implican esos tiempos. Es parte de que hemos olvidado. Tenemos que profundizar, tenemos que comprender esos tiempos mesoamericanos. Es la gran tarea que ustedes tienen. Ustedes tienen que, en su formación, tienen que descolonizarse, deseducarse. Eso es lo que hay que hacer. Hay que adentrarse. ¿Qué es ese mundo? ¿Cómo es ese mundo? ¿Cómo es ese conocer? ¿Cómo es esa existencia desde nuestro ser, de lo más profundo de nuestra cultura? Es lo que puedo comentar al respecto. No sé si hay algún comentario, algún otro comentario, alguna otra pregunta. Adelante. Tata Pedro, la otra que yo tenía, bueno, sí, siempre te preguntamos esto, pero aquí para los compañeros, recapitulando la vez pasada estaban hablando también sobre lo que era el Huejencaje. Explíqueles un poco, usted que maneja ampliamente ese tema, usted que nos ha explicado varias veces y siempre, ¿cómo se llama? Nos gusta refrescar la memoria, nos gusta escucharlo usted porque usted lo maneja muy bien, pues. Bueno, gracias, Tata Manuel. Yo creo que para ligarlo a lo que estamos platicando, lo que quiero decir es que una instancia de conocimiento es la instancia del Shamavi, la institución del Shamavi, la institución del Sicuami, la institución del curandero. En español, pues creo que es una fuente de conocimiento muy grande, como ya lo hemos dicho esta tarde. Otra instancia u otra institución, lo que comentábamos en otra diálogo, en otra reunión, era que nuestros pueblos tienen distintas instituciones. Habría que ver, ustedes tienen que ir también ubicando cuáles son esas instituciones claves que le dan sentido, que le dan contenido, que le dan explicación, conocimiento a su cultura, a la cultura purépecha, que sin esa instancia no pudiéramos comprender la cultura purépecha. En el caso Mije, pues la instancia del Shamavi, la institución del Shamavi me parece una institución muy importante. Tal vez otra institución muy importante, una instancia muy importante. Aquí hay que diferenciar. Aquí le vamos a llamar instancia, tal vez. Lo que decía mi hijo es que habría que diferenciar, al platicar este tema, los pueblos indígenas también. Lo que yo decía es que los pueblos indígenas también tienen sus propias instituciones que los hacen funcionar, que los hacen organizar, estructurar. Pero lo que vamos a diferenciar es que no estamos entendiendo institución como la institución en el gobierno, como la institución en el occidente. No vamos a encontrar una Secretaría de Educación Pública, un edificio ahí para entrar,
un secretario de educación ahí. No, son otras formas, pero que los hay, los hay. Hay instituciones, hay instancias. Por ejemplo, todo ese sistema de creencia, sistema sagrado, en el occidente, en el gobierno, en la sociedad mestiza, bueno, quien lo asume es la Iglesia Católica, que tiene sus sacerdotes, sus cardenales, sus papas. Nosotros no tenemos papas, o no sé si haya papa purépecha. ¿Hay papa purépecha? Seguramente que no, pero hay toda una institución sagrada. Hay toda una institución de creencias. Tenemos que, entonces, describir y comprender cómo funciona esa institución, qué hace, qué transmite, qué función cumple en la sociedad. Y lo que dice Tata Manuel, una instancia que nosotros tenemos, un concepto, un término, una palabra, esta dualidad de palabra que existe es el Huejencajan. El Huejencajan es como la forma es la instancia de la educación. Huejencajan es como la palabra que siempre está presente, transversalmente en lo sagrado, en los rituales, en los cambios de autoridades, en las reuniones comunitarias, en la milpa. El Huejencajan es el de desenrollar y despertar. Es como la forma de cómo vamos aprendiendo, cómo vamos educando, cómo vamos despertando. Nos dicen que tenemos que encontrar, que nos den, que encontremos el Huejencajan, que encontremos el despertar, el conocer, que se abra nuestra cabeza. Que la naturaleza, que lo sagrado, que los dioses, las diosas, que las montañas sagradas nos den ese poder para que nosotros podamos comprender la realidad, para que nosotros podamos despertar, crecer, hacernos grande, hacernos seres humanos, hacernos humildes, tener carácter, que tengamos todo eso. Es es la forma. Si ustedes lo equiparan de otra manera, pero esa es nuestra forma de comprender, es la forma de entender, de transmitir la educación, de aprender. Pero todo está interconectado. No sucede solo en el aula encerrado. Nada más la razón y lo demás vamos fuera. No, esa educación se da en toda esa cotidianidad, en todos esos momentos de la vida, todas las participaciones de la vida, en todas las vivencias de la vida. Nada separado. Ese es un elemento que a nivel Mesoamérica vamos a encontrar. Y el pueblo purépecha, su cultura, nada está separado. Por eso, otra instancia que vamos a encontrar muy grande es la alimentación. Nuestro alimento no es nada más alimentar nuestra panza. Ustedes lo saben, nuestro alimento es sagrado. Y al tener esa configuración sagrada, ya es una posibilidad de puentearlo, de relacionarlo, de comunicarlo con los otros elementos.
No comemos por comer. Comemos porque es parte de lo sagrado que estamos comiendo. Dice mi madre, el maíz es nuestra sangre, es nuestra vena. Sin el maíz no podríamos vivir. Por lo tanto, entonces, el maíz es nuestro cuerpo. Por lo tanto, entonces, el maíz es sagrado. No es un maíz ajeno. El maíz es nuestro cuerpo. Imagínense con esta expresión, ¿qué concepto nos está transmitiendo? ¿Qué concepto nos está diciendo? El maíz es nuestro cuerpo. Ustedes me dirán si es cierto o no es cierto. Imagínense si no comiéramos maíz como mesoamericanos. ¿Podríamos vivir? Pues no, no podríamos vivir. Entonces, nosotros no vemos el mundo como algo ajeno, como algo separado, como el occidente, donde el maíz es nada más simple planta. Por eso, nosotros, al considerar el maíz sagrado, la milpa sagrada, tenemos que hacerle su ritual, tenemos que hacerle su permiso, pedir permiso a la tierra, pedir permiso a la nube, invocar a la nube, a la lluvia, al viento, para que pueda hacer caminar al maíz, a la milpa, y no para que pueda crecer y pueda salir el maíz tierno, el elote, y al final nosotros podemos comer, nosotros podemos vivir. Un concepto que tenemos que introducir aquí. Ustedes estarán de acuerdo. Aquí les preguntaría si están de acuerdo. Nosotros no solamente trabajamos nosotros. Cuando sembramos la milpa, no solamente trabajamos nosotros. Trabaja la lluvia, trabaja los insectos, los pájaros, las abejas, el viento, el mar, la tierra. Trabaja todo. Imagínense que no hubiera lluvia, no hubiera viento y no hubiera nube. Si no llueve, el maíz, por más que ustedes hubieran trabajado, por más que ustedes hubieran trabajado, el maíz no sale, no retoña. Necesita todo eso. Por eso hablamos de una vida integral, de una vida total. Por eso hablamos de hermano árbol, hermano viento, hermano piedra. Cosa distinta a la sociedad occidental, que concibe que solamente el hombre trabaja. Carlos Marx lo decía, que es el trabajo del hombre la que hace la riqueza. Y para los pueblos mesoamericanos, yo creo que nuestro concepto no es así, nuestra vida no es así. ¿O cómo ven? Si hay alguna, a mí me gustaría que me pudieran comentar, ¿cómo ven ustedes? Trabaja la tierra, trabaja la nube, trabaja los insectos, los pájaros, los gusanos. Claro, Tata, es un trabajo conjunto, es un ciclo. Eh, yo he pensado que si alguno de esos elementos llega a fallar o si llega a romper ese ciclo o esa cadena, pues el alimento no va a llegar. Principalmente a veces pensamos que los insectos son plaga
ya vemos muchos de un insecto y ya es que ya hay plaga. Acá hay uno que le llamamos los compadres o el cumbo, Ujú. que se come la espiga, pero él va de planta en planta y hace pues el proceso de polinización, al igual que la abeja, al igual que la mariposa, al igual que la libélula, pero si uno de esos elementos llega a fallar, no va a haber maíz, no va a haber esa polinización. Incluso la tusa, que es el cumo, pues le llamamos acá, Mm. también es un animal que llega a hacer algunos estragos en las parcelas, pero a través de sus túneles se oxigena también la tierra, y la tierra necesita esa oxigenación para estar viva. Ahora llega el coyote, que es tal vez quien mantiene a raya esa población de tusa. Y no tiene uno como hombre por qué estar matando la tusa, mucho menos por qué estar matando un coyote, u otro que la regula es el alicante. Eh, Cuando llega a haber un fallo de esos, pues el ecosistema está perdido. Ahora no hablemos de la lluvia. Este año se nos atrasó muchísimo la lluvia aquí y varios yo siento que veíamos perdido el año de cosecha. Afortunadamente ya se regularizó, pero si la lluvia no llega, no tenemos maíz, no tenemos temporal, no tenemos alimento, no tenemos nada. Gracias, gracias, hermano Purépecha. ¿Alguien más quisiera comentar? Es cierto lo que, esto es lo que tenemos que sostener, esto es lo que tenemos que configurar, esto es lo que tenemos que argumentar de nuestra civilización, de nuestra cultura, qué bueno que lo tiene muy presente, lo tiene claro, y en efecto, como en toda la historia de la madre tierra, pues hay, desde luego, algunos que dijéramos animales o aspectos que favorecen nuestra cosecha, nuestro cultivo, otros no, como las plagas, como la que menciona, pero finalmente así ha coexistido la vida en la tierra, la vida viva de la tierra, y eso no nos debe preocupar. Pareciera ser que, hablando de Roma en este momento, donde el occidente se jacta de que ha desarrollado los distintos elementos para magnificar o maximizar su producción, pues, ¿qué le está pasando con la pandemia precisamente en este minuto, en este momento en el cual estamos encerrados? Si el occidente se jacta de que tiene todo el control contra las plagas y todo ello, pues a mí no me parece que, que a la pandemia que se vive a nivel global, pues efectivamente tenga el control. Por lo tanto, entonces, deberíamos ser más respetuosos con la naturaleza, con todas sus plagas, con toda la que existe, pero que hay formas de control natural, de que la misma naturaleza lo equilibra, que la misma forma, como dice la existencia de los coyotes, que aparentemente acechan, pero que igual cumplen su función, digamos, o las tuzas, que sí, efectivamente, a veces afectan a los terrenos, que ya lo hemos visto,
pero ya si nos comemos algunos de ellos, pues ya los saboreamos en caldito y ya con eso se equilibra nuevamente la naturaleza. Pero hay formas naturales de equilibrarlo. Coincidimos pues, y esa es la que, pero son estos formas, al profundizar ustedes sobre estos aspectos, estarán configurando, profundizando sobre el tema de la cultura, que me parece que lo que ha sucedido en las escuelas interculturales, que al llamarse que es una carrera o una materia de cultura, de lengua y cultura, en realidad la de cultura nada más está de adornos, se abrían mucho al análisis de de la lengua, pues, ¿no? Y se queda a un lado a toda esta profundización, acercamiento, reapropiación, como decir, reencuentro con nuestra cultura, y que eso alude, favorece para reconfigurar, reacercarnos a nuestra identidad. Yo quisiera decir que antes de pensar en que ustedes estén formándose para lengua y cultura y que van a ser maestros o lingüistas o en el futuro, antes de pensarse en ser lingüistas, en ser maestros, en ser licenciados en cierta cosa, ingenieros, lo que tiene que pensar con esta formación es en que sirva, que profundice, que aluda para su conformación profunda, comprensión profunda, reapropiación profunda de su identidad, de su cosmovisión, de tal manera que puedan ser plenos purépechas, plenos mesoamericanos, y desde plenos purépechas puedan ver el mundo, puedan hablar del mundo, puedan ser todo lo que quieran ser, pero primero ser genuinos purépechas, profundos purépechas. Es lo que les pido, es lo que espero que asuman, espero que vivan. Eso es lo esencial. Lo demás, como decía el doctor Orlando, solito va saliendo. Esa es nuestra tarea, ese es nuestro compromiso. Por favor, cumplamos ese compromiso milenario, ese compromiso de nuestros abuelos y abuelas. Profundicen sobre ese aspecto. No sé si hay algún otro comentario, alguna otra reflexión. Sí, bueno, yo creo que como usted decía, ¿no? El maíz es parte de nuestra sangre, de nuestro cuerpo, y claro, lo vemos en nosotros mismos. Necesitamos de muchísimos componentes para subsistir, y yo creo que todos somos un mismo corazón, un mismo cuerpo, que siempre vamos como de este bienestar o de buen vivir en colectivo. Yo creo que de ahí parte todo el principio de cosmovisiones en la parte identitaria de trabajar que todos somos un solo elemento, y que así como nosotros compartimos nuestro conocimiento, nuestro saber, hay otros que también vienen y nos complementan y que es parte de todo. Entonces sería como manera de comentario nada más.
Es correcto su comentario, así es como debemos, como se entiende. Esa es parte de nuestros principios que debemos de poner sobre la mesa. Partimos de un todo, partimos de un complemento, nada sobra, nada se excluye. No es como el occidente que cree que solito existe, como individuo existe, cada vez lo particulariza. En nuestra concepción mesoamericana, en nuestra concepción de nuestra cultura, es una totalidad, es una complementariedad, efectivamente, ese es un principio que está intrínseco en nuestra cosmovisión, en nuestro pensamiento, en nuestro ser, y en las distintas maneras, si ahorita lo que hemos platicado con la idea con el concepto del Shamavi, es esta complementación. Y esa es la que tenemos que, esta cosmovisión o este pensamiento, tenemos que afinarla, tenemos que pulirla. Bueno, está pulido, digamos, en la comunidad lo tiene entendido, pero esa es la que tenemos que comprender como facilitadores, como maestros, y para con eso, cómo hacer comprender, cómo aludir, cómo hacer transmitir, comprender esa manera a la gente con quien intervenimos, con quien, si somos maestros, somos facilitadores o somos promotores de nuestra cultura, tenemos que escudriñar cómo se vive eso, cómo se transmite, porque no solamente una cuestión importante de nosotros como mesoamericanos es que nosotros no solamente es el concepto que decimos, sino que, como ya lo comentamos, se vive, se practica, se hace cotidiano. Toda esa cotidianidad lo tenemos que seguirlo transmitiendo, lo tenemos que seguir haciéndolo para que permita permear ese sentimiento, ese sentir, esa forma, ese carácter hacia toda la comunidad. Entonces, yo creo que tenemos ese compromiso para hacerlo. Pero, desde luego, hay mucho que todavía ustedes tienen la tarea, porque nos han formado en el concepto occidental. Nos han hecho pensar reflexionar en el concepto occidental. Ahora, lo que hay que hacer es pensar, es sentir, es vivir, es reconstruir nuestro concepto, nuestro pensamiento mesoamericano, nuestro conocimiento mesoamericano. Esa es la tarea que queda. Y esa es una tarea de vida. Esa es tarea de toda la vida. Porque es la tarea de lo cotidiano, de lo diario, del despertar y del amanecer, el de dormir y del otro día y del otro año, del otro ciclo, el de la siembra, el del echar montón, el de la cosecha. Y en todas esas repeticiones, si uno lo hace toda la vida, alguien habrá observado, habrá visto, habrá participado con ustedes, o ustedes habrán participado con ellos, y en eso habrán, sin darse cuenta, habrán enseñado. Ese es el compromiso o la tarea profunda de lo que hay que hacer. Y yo creo, estarán de acuerdo ustedes, que tenemos todo un bagaje de conocimiento complejo
como cualquier occidente. Nos han hecho pensar que no tenemos conocimiento, no tenemos nada. No, tenemos todo. Nosotros, ustedes, nos toca la tarea de evidenciar, de reafirmar que ese todo ahí está. Nada más que no nos lo dejan mirar, no nos lo dejan ver. Nosotros tenemos que ponerlo sobre la mesa nuevamente. Aquí está, señores, aquí tenemos lo nuestro. Es tan amplio, tan completo, tan complejo, tan grande como cualquier civilización. Aquí está. Es lo que nos toca hacer. Ojalá que puedan asumirlo así y pues no sé, espero que no se estén aburriendo o no se hayan aburrido de esta plática, de esta charla que pretendemos compartirles, que pretendemos platicarles, que pretendemos que nosotros, como pueblos, como Mesoamérica, reencontrémonos con nuestras propias civilizaciones, que nos han hecho ajenos, que nos han hecho distantes, pero que cada pueblo tiene esa fuerza, tiene esa presencia, tiene esa sabiduría que simplemente lo que necesita nuevamente su gente, su comunidad, sus integrantes, es que volteemos a ver nuevamente lo que somos, lo que nuestros antepasados, nuestros abuelos y abuelas han dejado, porque ahí está intacto, y ahí está completo, y ahí está amplio, todo lo que necesitamos conocer, y todo lo que queremos ser, y además esto no exime o no excluye a que podamos conocer otras culturas. Nosotros conocemos otras culturas, conocemos el occidente, conocemos. Entonces, lo que no conocemos es nuestra propia cultura. Entonces, profundicemos nuevamente sobre nuestra propia cultura. No sé si hay comentario, alguna otra pregunta, otra anotación, algo que quieran que podamos compartir esta tarde. Doctor Rolando, ¿cómo ve? Pues muy bien, Pedro, qué buena plática has dado el día de hoy. Yo creo que siempre es necesario ver de dónde venimos y nadie o muy pocos como tú para reencauzar ese camino, ¿no? Una de las tareas importantes es precisamente esto de posicionar nuestro pensamiento y desde ahí partir para hacer muchas cosas, y eso yo creo que gente como tú, gente como los que participan en este colectivo es lo que tratamos de hacer, ¿no? Tratamos de entrar por esta parte emotiva para después mostrar cómo funciona la cultura. Y pues muchas gracias, Pedro, por haber estado con nosotros el día de hoy. Fue una charla muy enriquecedora y pues esperamos que pronto volvamos a coincidir en algún otro espacio donde podamos seguir compartiendo estos conocimientos y experiencias. Yo creo que ahora ya los compañeros tienen un panorama más amplio de por dónde orientar sus proyectos. Con esta charla damos por terminado las charlas que les han permitido comparar las diferentes concepciones culturales desde Mesoamérica, y ahora sí ya tienen más elementos para poder continuar avanzando en sus proyectos. ¿Alguno de ustedes quiere dedicarle unas palabras finales al compañero Pedro
En el colectivo lo llamamos el jefe Pedro y ustedes pues ya se habrán dado cuenta por qué lo llamamos así. Adelante, alguien que quiera dedicarle unas palabras al jefe Pedro. Bueno, Pedro, pues yo creo que... Pues muchas gracias por su sabiduría y creo que para aprender de él necesitamos muchísimo, o sea, porque es una gente de respeto, es un tata para nosotros y muchas gracias por enseñarnos tantas cosas, pues que a veces las olvidamos, o sea, y tenemos que aprender mucho de él. Gracias. Gracias, Marta. Gracias, gracias. Pues les agradezco a todos por esta oportunidad de diálogo, por esta oportunidad de plática. Espero que se queden en su mente y en sus corazones, pues algo de lo que hemos dialogado esta tarde y que lo tengan presente y que lo que nosotros hagamos para nuestros pueblos, para nuestra cultura, pues es grandeza para nuestras civilizaciones. Yo creo que es muy necesario que nos encontremos, dialoguemos como hermanos, como hermanas de distintas culturas. Lo que nosotros decimos es que nos han hecho pensar en una relación violenta, en una relación de competencia desigual entre pueblos, pero yo creo que no es así. Tenemos que reencontrarnos como hermanos, como hermanas, porque existe una matriz mesoamericana. Somos más hermanos y hermanas que pueblos en diferencia, que pueblos en guerra, sino que podemos, en este sentido, hablando de complementariedad, y esa complementariedad nos puede hacer poderosos, nos puede hacer grandes, nos puede ayudar para reconstruir en cada una de nuestras dimensiones, en cada uno de nuestros espacios, nos puede ayudar para reconstruir, revalorar, refortalecer nuestras civilizaciones. Así es de que mucho éxito, mucho camino, y que logren hasta el fin de los tiempos lo que puedan con esta grande, con lo grande de nuestras culturas, con lo grande de nuestros pensamientos, con lo grande de nuestros corazones, y que les vaya muy bien. Muchas gracias por escucharme. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta pronto. Dios Cujuy, Pedro. Gracias. Dios Mayamuk. Dios Mayamuk. Bueno, pues vamos a ir concluyendo la sesión del día de hoy, que sin duda yo creo que les dio bastantes golpes en el cerebro. Está bien, no importa, lo vamos a ir procesando, lo van a ir trabajando y pues esto es del día a día. Decía Marta que no se puede llegar al nivel que tiene el jefe Pedro. Yo creo que sí, y yo creo que ustedes están en ese camino. Pues les comento aquí en corto que de repente cuando queremos hablar de ciertos temas, pues surge la duda de los compañeros, ¿no? O sea, preguntan, bueno, ¿y con los que vamos a ir son hablantes o no hablantes? Y pues generalmente cuando hablamos de que no son hablantes, pues hay una como cierta incógnita, ¿no? Realmente pertenecen a la cultura, realmente tienen bases sólidas, etcétera, etcétera, porque pues la lengua nos han dicho que es lo más importante, hemos visto que sí es importante, pero hay otros elementos que también son importantes, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que les quiero decir es que ustedes tenían una identidad fuerte cuando nos conocimos, ahora la tienen más fuerte y ya tienen bases lingüísticas y culturales para seguir explorando. Me acuerdo que estás por aquí, Olga.
Creo que ya se fue, ¿verdad? Pero está Cristian. Ah, no, sí está ahí Olga. Sí, aquí estoy. Pues yo recuerdo que cuando te dijeron que el Recuame no era un mediador, tú como que te sacaste de onda, ¿verdad? Pero Ajá. ahorita estás viendo con lo que dice Pedro, que es un conocedor de la cultura Ayuk, que efectivamente el Shamabi, que es el símil del Recuame, pues efectivamente es un mediador, ¿no? Es un mediador entre los dos planos, ¿no? El plano divino y el plano humano. Entonces, pues a veces no hay que quedarnos solamente con lo que nos diga la gente que ha estudiado estos temas desde la academia, sino también lo que les decía yo, lo que dice la gente del pueblo. Hay que ir a ver con los del pueblo qué es lo que nos dice. Entonces, Pedro, que se mueve en los dos ámbitos, en el académico y en el del propio pueblo, pues nos está diciendo que efectivamente este personaje lo que hace es precisamente hacer dialogar ambos mundos, ¿no? Es un mediador. Entonces, a veces sus percepciones hay que tenerles ese respeto y hay que seguirlas porque a veces sus percepciones son muy buenas. Y en el caso de ustedes, su percepción era buena, era eso lo que ustedes pensaban. ¿O no te parece así? No más bien como que me sorprendió la respuesta de la, ¿era doctora o maestra? No recuerdo. Yo esperaba como más bien